Daniel Gambarte es el director del Instituto de Descodificación Biológica de Síntomas y Enfermedades, que a mí me gustaría también, porque mucha de la gente que me sigue y que va a ver este vídeo no sabe lo que es la biodescodificación. ¿A ellos qué es la biodescodificación? Codificación biológica de los síntomas y dolencias es el desciframiento de la ejecución de un programa genético celular. Descodificar es traducir en un lenguaje más claro un mensaje que está a nivel subconsciente. Eh, Cuando se encuentran estos códigos que pueden ser emocionales, eh, porque siempre aclaro que lo que se descodifican, más allá de las enfermedades, son también comportamientos emocionales y obviamente todo lo que tiene que ver con nuestras circunstancias de la vida, ¿no? De las cuales estamos absolutamente programados, no solamente por nuestros ancestros, sino también que tenemos una programación colectiva, individual. eh, y entonces lo que hacemos tanto en los seminarios como en las consultas es encontrar estos códigos, en el caso que sean emocionales y que hayan producido, digamos, conflictos biológicos, que son precisamente aquellos que se relacionan, digamos, con las circunstancias y acontecimientos que mencionaba recién cuando nos enfrentamos a situaciones que no esperamos en la vida, acontecimientos que nos tienen a maltraer, situaciones de las cuales no estamos capacitados para poder confrontar esa cosa que muchas veces nos agarra desprevenido y que la mente humana no puede dar una solución satisfactoria, y que al no tener esa capacidad o inteligencia emocional para poder gestionar ese tipo de emociones que nos asaltan y que provocan estrés y sobreestrés, al no contar, digamos, con esos recursos, entonces aparece en nuestro cerebro, digamos, que es el que nos adapta, ¿no es cierto?, a esas situaciones que no podemos superar muchas veces, que nos tienen a maltraer en la vida. Entonces, la descodificación biológica se encarga precisamente de hurgar, de explorar, de utilizar muy inteligentemente un mapa de ruta para ir directamente a esa piedra que alguna vez nos cayó mal y que está en el fondo de nuestro subconsciente y que está produciendo un estrés inconsciente. Entonces, el estrés inconsciente puede ser la misma enfermedad que se traduce en términos biológicos porque el cuerpo necesita expresar todas aquellas cosas que nosotros no podemos expresar en el momento del sobreestrés. Entonces, para comprender cómo aparece una enfermedad, hay que tener en cuenta que primero es necesario darse cuenta que todas las enfermedades se relacionan con la partida de un shock, un choque emocional, que es cuando se produce una ruptura de campo y un desequilibrio en el cuerpo, que es precisamente ese shock emocional que va a ser, digamos, como el punto de partida de todas las fotocopias que van a ir apareciendo en la vida. Cuando digo fotocopias, me refiero al hecho de que cuando estamos traumados o estamos hipnotizados por algo que nos ocurrió en la vida y que quedamos impactados por eso y que atentó directamente con nuestra supervivencia, entonces cuando ya estamos, digamos, afectados por esa situación emocional que está en nuestro subconsciente porque no la pudimos descargar, pero sí está en nuestra biología, la sensación está y pernota en nuestro cuerpo, entonces eso va a traer, digamos, en la vida los conflictos, digamos, afín, ¿no es cierto?, a esa piedra que nos cayó mal. Quiere decir que cuando nosotros, digamos, estamos afectados por algo que nos ocurrió en la vida y que no pudimos procesar esa información, es decir, no pudimos descargar en el momento del sobreestrés eso que nos aconteció, eso queda guardado, queda registrado celularmente. Y al quedar registrado en nuestras células, queda, digamos, a través del lenguaje, de la palabra, que tiene una cierta vibración en especial. Entonces, ese lenguaje corto y simbólico, vibratorio que tenemos a nivel celular, está y subyace, digamos, en un cierto campo de nuestro subconsciente. Eso mismo va a atraer como un imán los
con los mismos conflictos de la vida. Es decir, que esa persona está programada para vivir una y otra vez y repetir una y otra vez las mismas circunstancias que va a traer para su vida, para repetir una y otra vez las mismas emociones, porque son las mismas emociones. La emoción no varía porque está codificada. Entonces, cuando algo está codificado, la emoción siempre va a ser la misma. Es decir, que esa persona, digamos, va a tener siempre la misma actitud previa ante los conflictos, porque ya está programada para tener esa actitud previa ante los conflictos. Entonces, esa persona vive muy intensamente el conflicto y es por eso que hay que descubrir qué es lo que hace que esa persona viva tan intensamente, algo que para otras personas quizás Claro. probablemente no sea tan importante. Pero, o sea, que no estamos hablando no solamente, estamos hablando no solamente del cuerpo. O sea, esta descodificación no es solamente del cuerpo, entiendo. O sea, es como, bueno, abarca más que el cuerpo, las emociones, abarca más, mucho más de lo que nosotros podamos ver y sentir. Sí, no abarca únicamente nuestras enfermedades, sino nuestros comportamientos Mm, emocionales ante la vida. Abarca también las circunstancias que atraemos para nuestras vidas por el hecho de que estamos programados. Entonces, las cosas que nos pasan en la vida, según mi experiencia, siempre se relacionan con el hecho de lo que venimos a resolver. Es evidente que todos venimos a la vida a resolver conflictos. Digo evidentemente porque hay una clara evidencia, perdón, de que venimos a eso. Eh, y es por eso que cuando nos damos cuenta o tomamos conciencia que estamos frente, digamos, a una revelación de este tipo, de nuestro subconsciente, cuando nos damos cuenta que nuestro subconsciente, que no sabemos qué es nuestro subconsciente, digamos, en términos conceptuales, sino que tenemos apenas, digamos, muy levemente, digamos, tenemos un concepto, digamos, muy vago, podríamos decir, muy débil, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que significa realmente nuestro subconsciente, porque podríamos llamarle Dios a nuestro subconsciente, ¿no? Inconsciente, supraconsciente, metaconsciente, mm. podemos darle muchos nombres, pero es esa cosa insospechada que maneja automáticamente, podríamos decir por dar un porcentaje, el 99,9% de todas las cosas que nosotros creemos que manejamos, pero que no manejamos, sino que lo hace nuestro subconsciente. Entonces, lo hace como una tutoría, es decir, nuestro subconsciente funciona a nivel de tutoría, es el tutor, es el que maneja, es el que va al volante cuando nosotros no podemos manejar una situación. Entonces, cuando un conflicto, cuando una situación inesperada que nos agarra desprevenido, que puede ser, por ejemplo, una separación afectiva inesperada, una gran ofensa inesperada, un insulto inesperado, una pérdida inesperada muy importante para la persona, o puede ser también una traición inesperada. Pregunto porque lo leí en algún sitio y no sé si esto es así, para que se pueda hacer, para que ustedes puedan hacer una descodificación, ¿necesitan un diagnóstico médico o cómo va? Es importante tener un diagnóstico médico porque es, digamos, un mapa de ruta interesante Ok, para saber que estamos hablando de un síntoma certero. ok. Pero muchas veces ciertos diagnósticos médicos son equivocados. Hay un gran porcentaje de diagnósticos médicos equivocados, Mm. de hecho, cada vez más. Y es por eso que, por esa situación, muchas veces tenemos que rastrear el conflicto. ¿Por qué? Porque ya tenemos el mapa de ruta primordial y primario, que es el síntoma. O sea, pero Pero un digamos, diagnóstico, perdona, lo que quiere decir con el primer, digamos, el diagnóstico, sea o errado o no, inicialmente tienes como un inicio, ¿no? Para poder empezar. claro, claro, es un Mm. acompañamiento muy importante porque sabemos que el diagnóstico es ese. Ok. Pero si está equivocado, nos vamos a dar cuenta porque vamos a ver qué nos dice el síntoma y vamos a ver si ese síntoma nos lleva directamente al conflicto preciso, al estrés preciso, y si se relaciona, si se concatena, si se relaciona directamente, nos vamos a dar cuenta enseguida. Aparte, ¿por qué? Porque cuando la persona, cuando hace clic, cuando el cerebro recibe los datos precisos, porque
Digamos, ese es el proceso de la descodificación. Aquí no hay, digamos, ningún convencer a la persona, ni tampoco ninguna sesión psicológica. Va mucho más allá de eso, por supuesto, ¿no? No son preguntas psicológicas las que se realizan cuando una persona, por ejemplo, viene a la consulta, o cuando, por ejemplo, existen las conferencias donde hacemos las descodificaciones en vivo, o en los seminarios. Simplemente las preguntas son muy puntuales y son tan puntuales que obviamente cumplen la función de muchas veces incomodar al paciente y o al cliente, porque precisamente de eso se trata, ¿no? Que son preguntas tan puntuales que van directamente al conflicto biológico, que van directamente a la necesidad insatisfecha, oculta que tiene la persona. Todas las personas Okay. tienen necesidades insatisfechas ocultas, que generan emociones ocultas, y por eso al momento del sobreestrés, esa persona no puede compartir, no puede decir lo que le pasa en términos vivenciales, porque es tanto el estrés, es tanto el sufrimiento, es tan como lo vive intensamente, que no cuenta con esa capacidad de poder descargar en el momento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese mapa de ruta que es el síntoma, el principal, que nos dice, a nivel biológico, por supuesto, a nivel biológico, enfermedad. Nosotros nos podemos enfermar de dos maneras. Perdón. Una es a través de un estrés psíquico y o emocional. Otra es a través de un estrés físico. Por lo tanto, si hacemos un estrés físico, vamos a enfermarnos también. Si hacemos un estrés emocional, también la respuesta biológica de nuestro cerebro va a ser exactamente la misma. Yo decía anteriormente que nuestro cerebro es el que dispara todas las enfermedades. Por eso, quien necesita esos datos precisos para descodificar es nuestro cerebro, que es el traductor biológico de nuestro subconsciente. Entonces, se trata de datos, se trata de dos cerebros que se enfrentan, un cerebro donante y un cerebro dominante. Entonces, el individuo o el terapeuta o el facilitador, que es el que realiza la consulta, es el cerebro dominante y el consultante es el cerebro donante. Entonces ahí se produce una situación energética, podríamos decir, cuántica también podríamos mencionar, de cerebro a cerebro. Ahí es donde se producen las descodificaciones, ahí es donde nuestro cerebro, cuando recibe el dato preciso, descodifica. Si hay un órgano que está afectado, sea cualquier enfermedad o cualquier síntoma que tenga la persona, por el solo hecho de ingresar esos datos hacen un trabajo, digamos, espontáneo y rápido en milésimas de segundos y automáticamente el arquetipo celular comienza, digamos, a switchearse, por decir así, hace un cambio y eso lo hace todo nuestro cerebro. No es algo psicológico, no es un trabajo interno, no es un trabajo Es como si algo mental. encajara, ¿no? Algo como que encaja y da sentido a lo que está pasando. Totalmente, totalmente, sí, exactamente. Daniel, ayer me hicieron algunas preguntas, me escribieron algunas preguntas, no sé si te las puedo hacer en cuanto a algunos Bueno, síntomas, ¿sí? Vale. claro que sí. Mira, hay una, le han hecho, este chico dice que le han hecho resonancias, le han hecho como todos los estudios y el diagnóstico final, porque él tiene una dolencia en la pierna izquierda constante, o le coge la pierna izquierda y le dicen que es una pseudociática. No llega a ser ciática, es una pseudociática dicho por el médico, eh, pero no aparece nada más. Entonces siempre, cada cierto tiempo, le coge la pierna izquierda desde arriba, desde la parte de arriba de la ciática, y le coge la pierna izquierda. ¿Y cuál sería la pregunta? Ah, él quiere saber porque él dice que, claro, lo de la pseudociática no le sirve porque le sigue molestando, le sigue doliendo y solo tiene, bueno, los analgésicos, que es lo único que le funciona, y quiere saber si hay algún conflicto que él pueda solucionar. Bueno, primero hay que hacer una serie de preguntas puntuales, técnicas, para saber si el individuo es zurdo o es diestro, primero en principal. Es diestro, esa se la pregunté porque he visto tu vídeo y se la pregunté, es diestro. Ok. Bueno, en el caso que sea diestro, y estamos hablando de la pierna izquierda, Ujú. y estamos hablando de un probable o posible ciático,
entiendo que por ahí hay una cierta repercusión en la pierna izquierda y una cierta invalidez al momento de desplazarse, ¿no? Porque esos datos no los tengo, por eso por ahí siempre es bueno hablar directamente Sí, con la persona. Siempre es bueno hablar directamente con la persona y hacerle preguntas puntuales. Yo en términos generales puedo decir a qué se debe el ciático o por qué hay repercusiones en tal o cual pierna, pero hay que tener en cuenta que yo necesito datos más precisos ok. porque esto es en términos generales. Entonces hay que tener en cuenta esto muy principalmente. Entonces, si hay una repercusión, si hay un ciático probable en la pierna izquierda, hay que tener en cuenta si esa persona no está viviendo conflictos de oposición. Los conflictos de oposición se relacionan con una desvalorización muy específica de la persona. O alguien se está oponiendo a las salidas de esa persona, o esa misma persona de alguna manera quiere oponerse emocionalmente a la salida de otro, es decir, al desplazamiento de otro. Quiere decir que a lo mejor el sufrimiento puede venir por el hecho de que a lo mejor la persona está muy preocupada porque nota que tal o cual persona, que puede ser sus hijos, puede ser su pareja, quizás está desplazándose mucho, quizás está saliendo mucho hacia algún determinado lugar y hay una cierta impotencia en imponerse, ¿no es cierto?, en ese desplazamiento. Entonces hay una oposición. Me opongo a esa salida, aunque sin expresar, sin decir y sin descargar el estrés. O puede ser, la oposición puede ser la siguiente, me opongo, o se oponen, mejor dicho, se oponen a mi desplazamiento, se oponen a mi salida. Entonces puede ser en relación con el trabajo o puede ser en relación con la pareja también, ¿no? Hay que ver cuál es el conflicto de oposición. Ahora, en la pierna izquierda es porque estamos hablando en términos de peligro. Todo lo que es la parte izquierda siempre es la defensa. Todo lo que es la parte izquierda siempre representa a la madre, o puede ser la madre simbólica también, o los hijos. Eso es lo que representa la parte izquierda. Entonces, conflictos de oposición, pierna izquierda puede ser madre o hijos, se oponen a mi desplazamiento o yo me quiero oponer, tanto del trabajo, quiero y no quiero ir a trabajar, o quiero salir, pero siento que se oponen a mi salida, pero salgo igual, o quiero oponerme a la salida del otro, pero el otro sale igual. Entonces hay que buscarlo por ahí, en términos generales, ¿no? El de la conciencia. Sí, Muchos de nuestros conflictos biológicos se solucionan solos, ¿cierto? Es decir, más allá de que nosotros hayamos hecho algo para eso. Y otros conflictos se solucionan con nuestra conciencia. Es cuando podemos hacer el clic, cuando podemos ver claramente cuál es nuestra representación vivencial. Eso es cuando tomamos conciencia de cuál es nuestra vivencia emocional, que es muy sutil, y es cuando descubrimos realmente cómo hemos construido esa emoción, por qué y para qué la hemos construido. Es cuando la podemos ver claramente. ¿eh? Esa es, digamos, una opción. La otra es cuando los conflictos se resuelven por sí solos. De que una persona cuando pierde el trabajo y es echado del trabajo y esa persona tiene el programa de carencia, que es uno de los conflictos biológicos de base, ¿qué es lo que sucede? Como la persona ya está programada para pensar, para sentir, para interpretar, entonces el hecho de que esa persona la despidan, si esa persona siente un gran rencor conjuntamente o combinado con una carencia, ya tenemos dos conflictos que se conjugan y se combinan. Conflicto de rencor más carencia, eso va a afectar el hígado, ¿verdad? Ahora, esa persona vive un shock emocional brutal, seguido de un sobreestrés permanente, muchas veces agudo, vivido en soledad, en aislamiento, no es verbalizado en su momento, no es descargado y para la persona no tiene una solución aparente. Esas son las condiciones o los requisitos que se tienen que reunir para que, por ejemplo, sea un cáncer, para que esa persona desarrolle un cáncer en el hígado. Entonces, de momento de haber vivido ese conflicto que no esperaba, esa persona ya está en la fase 1, quiere decir que está en la fase de estrés, en la fase conflictiva, en la fase activa del conflicto. Todavía no ha resuelto ese conflicto porque está en vías de resolverlo, pero todavía no lo ha resuelto.
esa persona está en la fase de estrés. No duerme, no come, tiene falta de apetito, manos frías. Está justamente en la fase fría, lo que se denomina la fase fría de la enfermedad. La familia le pregunta qué le pasa, la persona no responde, la persona no comparte lo que siente, se va y se encierra en su habitación, miente, dice que tiene un dolor de cabeza, pero no lo tiene, no quiere hablar con nadie. La persona está viviendo el conflicto. Hay obviamente un desarrollo celular en su cuerpo, hay modificaciones celulares en su cuerpo de momento por la fase de estrés. Entonces, en esa primera fase de estrés, lo que sucede es que hay un crecimiento tisular, un crecimiento tumoral en el hígado, no hay dolor, no hay inflamación, porque esa persona está en la fase de, cuando hay estrés en el cuerpo, cuando hay un sobreestrés, no suele haber dolor, sino que el dolor aparece en la fase de resolución. Si esa persona resuelve ese conflicto, ¿qué quiere decir? Que de pronto encuentra un momento psíquico en que esa persona puede darse cuenta que no es tan relevante el hecho de haber perdido el trabajo porque hay otros, pues entonces eso lo aliviará internamente y solucionará ese conflicto en algún pensamiento que se le cruce. Si no ocurre esto, entonces lo que sucede es que probablemente el conflicto se resuelva solo o no se resuelva. Supongamos que esa persona no resuelve ese conflicto, está viviendo muy profundamente ese conflicto, no puede creer que su jefe le haya echado después de tantos años. Esa persona siente un rencor y una carencia. Carencia es porque ahora me va a faltar trabajo, ¿cómo voy a hacer para conseguir uno? Porque ese era el trabajo de mi vida. Pues entonces esa persona va a estar rumiando su conflicto durante mucho tiempo. Pero supongamos que esta persona se encuentra con algún amigo y de pronto le dice, mira, ¿te enteraste lo que pasó con tu jefe? No, ¿qué pasó? Lo aplastó una planadora. Ok, ok. Para esa persona que fue echada es un impacto haberse enterado que su jefe murió por una planadora. Por supuesto que la solución al conflicto en esa persona internamente se acaba de solucionar por el rencor que sentía a ese jefe. Obviamente que aquí en términos subconscientes no hay ni bueno ni malo, ni frío ni calor, no hay dualidad. En el subconsciente no tiene en cuenta para nada cómo se soluciona el conflicto o de qué manera. Para la persona es la solución. Entonces, ni bien se entera de esa noticia, soluciona el conflicto sin darse cuenta que está solucionando un conflicto que se relaciona directamente con su cáncer de hígado. La persona se va distinta a su casa, la persona se muestra distinta, con el semblante distinto, la persona cambia su forma de sentir, su forma de vivir, la persona cambia su postura, la persona cambia su personalidad, recupera de alguna manera, digamos, su cordura, y es entonces que aparece ahora el dolor, aparece la inflamación, puede aparecer un estado febril, el cuerpo se afloja, ahora está en la fase 2. Es la resolución del conflicto, por lo tanto, cuando el cuerpo se afloja, cuando desaparece ese estrés que lo tenía mal traer, el cuerpo se afloja. Cuando se afloja el cuerpo, aparecen los dolores, las inflamaciones, ahí aparece el dolor. Obviamente va al médico que le va a diagnosticar un cáncer de hígado, pero que está en segunda fase. ¿Qué significa segunda fase? Que está en la fase de autocuración, que está en la fase reparativa, en donde el cerebro ahora está intentando recuperar la energía vital que se perdió anteriormente, porque la persona está un poco agotada. Y no solamente recupera energía vital, sino que ahora los tejidos se están reparando. Y para eso se necesita inflamación, se necesita líquido. En toda inflamación siempre hay líquido. Entonces, el cuerpo está reparando. Ahora, ¿que esa reparación puede ser incómoda? Claro que sí, de acuerdo a cómo se haya vivido el conflicto, si se haya vivido intensamente o no. Si hay una inflamación, un periodo de inflamación es un proceso que comienza y que termina. Si respetamos ese proceso en conciencia, no pasa nada. La biología hace todo lo que tiene que hacer y desaparece el tumor en el hígado, sin que la persona se haya dado cuenta cómo hizo para resolver ese conflicto. La otra opción es con la toma de conciencia, es detectando, dándose cuenta, identificando, entrando el dato preciso a su cerebro, porque eso hace que descodifique y el proceso, que duraría mucho tiempo del cáncer, se cortaría ahí inmediatamente. Esto es la descodificación biológica. Por eso en mucha gente causa mucho impacto en la medicina convencional, tradicional, oficial también,
porque obviamente no entienden generalmente cómo es que funciona el mecanismo de la descodificación. Es toda una cuestión de proceso de datos a nivel cerebral. Pero fíjate, cuando tú dices, por ejemplo, o sea, en el caso este de la planadora, ¿no? Puede pasar que cuando él recibe esa noticia también se pueda sentir culpable y empiece otro conflicto. O sea, como si por el hecho de yo haber deseado, pues, me despidieron, deseé hasta la muerte, o sea, ojalá te mueras. ¿Puede generarme otro conflicto distinto? No, no porque no hay una relación directa con la supervivencia de esa persona. Mm, A nosotros nos puede afectar emocionalmente o nos podemos sentir culpables porque siempre está la supervivencia de por medio. mm, No hay que olvidarse de eso. Muchas personas no lo entienden a esto. Cuando está en jaque la supervivencia, entonces sí, se puede dar lugar a la culpabilidad. La culpabilidad es una desvalorización. Desde la psicología, la culpabilidad significa una cosa. Para la biología o para la descodificación biológica, la culpabilidad es en términos de desvalorización. Entonces, toda persona que se sienta culpable es porque de alguna manera está desvalorizándose. Está viviendo un conflicto biológico si ese conflicto sobrepasa, obviamente, el límite de tolerancia de su conciencia. Entonces, cuando hay sentimientos de culpabilidad, siempre es desvalorización. Entonces, no podría existir una desvalorización en una persona que ya tiene otro programa, porque estamos diciendo que para esa persona lo más importante es la falta de trabajo. Por lo tanto, no puede vivir conflictos de desvalorización, claro que sí, no digo que no, pero para esa persona lo más importante es lo que está dicho. Entonces, puede que al enterarse de la noticia, lo más probable es que no se sienta culpable, sino todo lo contrario. Eso nos pasa a todos. De ahí a que lo expresemos o no es otro cantar. Pero probablemente se parece, como digo, si fue la solución al conflicto, no podría existir ninguna culpabilidad. Porque si hubiese existido alguna culpabilidad o algo, no hubiese estado solucionado ese conflicto. Simplemente se solucionó el problema. Le dijeron que su jefe lo aplastó a una planadora y para él fue la solución del conflicto. Eso no es que la persona dijo, oh, qué mal, qué pasó. No. Podría él haberse inventado eso para justificar el hecho de que él sabe que esa fue la solución a su conflicto. Pero él no sabe que eso se relacionaba con el cáncer de hígado. Por lo tanto, desaparece el cáncer de hígado. Él todavía no lo sabe. Pero difícil que pueda existir algún conflicto de culpabilidad. No, al contrario, porque está reemplazándolo el otro conflicto, en claro, el caso que existiera alguno, ¿no? claro. Te hago otra pregunta. Ya descubrí cómo no vas a escuchar cuando silencie mi micrófono, así no escuchas todo el ruido. Mira, todas estas cosas, detalles que ocurren, siempre ocurren porque hay un sentido para eso, ¿no? Ok, perfecto. También es eso algo, también se puede descodificar, ¿eh? A ver, cuéntame. Estamos en esta entrevista y van sucediendo Sí. situaciones, digamos, que provocan ciertos estreses. Mm, Esto hay que analizarlo, porque esto también ocurre en términos sincrónicos. Tiene un sentido. Cuando uno sabe que esto aparece por algo, uno se va relajando. Si no, uno lo vive intensamente, se agarra de los pelos, corta la entrevista, se va. Pero no, Y se te nos corta hasta la adaptamos. comunicación, ¿eh? O sea. No, nos adaptamos. Nos adaptamos. A mí nunca me pasó que tuve que reiniciar la computadora. Jamás en mi vida tuve que reiniciar una computadora. La reinicié la computadora y cuando la reinicié no vino nunca más. Estuvo como 15 minutos reiniciándose. Nunca me pasó. Antes de la entrevista nunca me pasó. Y me pasó hoy. Digo, ¿por qué mi computadora está reiniciándose de esa manera? Justo ahora que hay una entrevista. A ver, ¿qué lectura tengo que hacer? ¿Qué lectura vamos a hacer posteriormente de todo esto? ¿Y por qué pasa todo esto? Entonces, ¿Y por qué hay ruido justo que aquí en este edificio casi nunca hay construcciones de nada? por ejemplo, claro, exactamente. Esas son todas las cosas que vemos en los seminarios. La gente se va maravillada porque descubren realmente la piedra filosofal de todos sus acontecimientos. Descubren la piedra filosofal, o descubrimos, porque uno aprende siempre también, descubrimos realmente esos códigos, ¿no es cierto?,
que hacen que se provoquen todas estas situaciones y acontecimientos de relaciones de pareja, situaciones de enfermedades, acontecimientos que muchas veces ciertas personas rechazan. eh, Descubrimos nuestros deseos, cuál es realmente nuestra finalidad concreta en la vida. Suceden muchas cosas y durante el seminario también van sucediendo situaciones en las que también analizamos estas situaciones, porque suceden cosas cuando hay movilización de la conciencia. Entonces, cuando se va a hacer un autocuestionamiento de la conciencia y mucha gente está escuchando al otro lado, lo más probable es que si esa conciencia o ese autocuestionamiento de la conciencia va a producir movilizaciones y cambios radicales en las personas que escuchan, lo más probable es que hayan, digamos, trabas, que eso es normal, que se provoquen todas estas situaciones, digamos, adversas como un sistema de verificación, podríamos decir, Claro. ¿no es cierto? Cuando aparecen cosas importantes en nuestras vidas y antes de acceder a esa cosa importante para nuestra vida, empiezan a suceder cosas como para que abandonemos el barco. Mucha gente dice, bueno, ¿será que todo esto que está pasando es para que no vaya o para que abandone? No, es todo lo contrario, es sortear esos obstáculos, adaptarse mentalmente a lo que está pasando y ahí después vamos a recibir un regalito de nuestro subconsciente. Claro, claro. Hay un caso, bueno, a ver, lo que pasa es que no tengo a la gente, No digamos, te, a la... no, no te pongas tan seria, por favor. No, tú sabes que yo con lo del sonido, yo decía, bueno, ¿y entonces qué hago? Y de repente digo, bueno, nada, le quito el sonido, pues ya tampoco puedo hacer mucho. No puedo No, hacer no, otra cosa. relájate. Pues relájate, está todo bien, está todo padre. Ya, vamos a dejarlo, vamos a seguir. Mira, te hago una pregunta porque claro, no tengo a la gente, bueno, hay dos personas que sí que pueden estar, igual a lo mejor le puedes hacer a ver si están conectadas y le puedes hacer las preguntas como más específicas, ¿no? Te digo, voy a coger las que me han hecho las personas que están conectadas. Esta persona tiene reglas dolorosas, quistes abundantes, no, las reglas dolorosas y abundantes, y tiene quistes, que vienen y van en los ovarios. Vienen y van, o sea, son funcionales, creo que le llaman. Y infecciones urinarias recurrentes. Y pregunta que, por qué? Porque tiene que, bueno, pero, esta persona, ella lee mucho sobre todos estos temas y le gusta mucho, pero no encuentra el punto y siempre está con este tema de las infecciones urinarias. Quizás porque tenga que hacer alguna consulta privada antes de seguir buscando en internet. Hay Hay muchos muchos, hay kioscos en muchos. internet. Entonces, claro, por ahí a lo mejor es una confusión. Pero debería ser una consulta porque ha mencionado varios. Bueno, pero vamos a dar un ejemplo de las Sí. infecciones urinarias. Para las infecciones urinarias lo que hay es un conflicto territorial desde ya como base. El conflicto territorial se relaciona con el hecho del marcado de territorio. Cuando hay una imposibilidad de marcar el territorio, que significa, De no tengo mi territorio o quiero marcar mi claro, territorio. Vale. básicamente sentir, digamos, que uno no puede marcarlo. ¿Cómo se marca el territorio? Se marca en términos biológicos con orín o con defecación, pero Como los perros, es totalmente, como los ¿sí? perritos. Exacto, en el ser humano pasa exactamente lo mismo. Ujú. Entonces, cuando hay una imposibilidad de marcar el territorio, en términos emocionales, la persona está viviendo un acontecimiento en el que tampoco puede expresar, decir, no puede descargar, está viviendo un conflicto que obviamente se relaciona con su supervivencia, ¿no? Por eso no puede expresar y no puede decir, por eso se lo guarda y aparecen las infecciones urinarias. Cuando hay infecciones urinarias, hay que buscar dónde la persona está haciendo el estrés. Puede que sea desde hace mucho tiempo, claro que sí. Y eso tiene que ver con el hecho de que una piedra alguna vez le cayó mal y eso después generó todas las fotocopias de su vida. Ahora, si esa persona descubre la vivencia emocional de su conflicto, la interpretación metafórica en tonalidad conflictiva de cómo vive ese conflicto, de sentirse impotente en relación con el hecho de no poder marcar el territorio, se puede dar en diferentes situaciones. Puede ser dentro de la casa, puede ser en el trabajo. Si es en la casa, hay que ver si alguien no está invadiendo su territorio. Puede ser su padre, su suegro, su suegra, puede ser algún amigo que viene a casa, algún amigo de mi marido,
pueden ser los amigos de mis hijos que vienen y me invaden el territorio, puede que sea alguien que irrumpe dentro del territorio, de la cual me siento invadida o invadido. Es decir, y como ya tengo el programa es muy fuerte y es el programa de marcaje de territorio. No estamos hablando de pérdida de territorio, tampoco estamos hablando de amenaza al territorio, estamos hablando de pérdida de perdón, de marcaje de territorio. Entonces, si ese es el programa, pues entonces todo lo que pasa en la vida de esa persona siempre en términos emocionales, siempre va a vivirse y a interpretarse en términos de invasión. Entonces, hay que buscar dónde me siento invadida, quién irrumpa en mi territorio. Sí, hay que ver qué parte en las infecciones urinarias, siempre hay que ver, digamos que lo que hace la biología es intentar en primera fase, en la fase de estrés, en la fase conflictiva, lo que hace la biología es ulcerar, digamos, las vías urinarias por dentro, ulcera las vías urinarias con un sentido biológico, que es abrir espacios dentro, digamos, de las vías urinarias para que exista más caudal de orín. Entonces, al tener más caudal de orín, porque se abren espacios a través de las ulceraciones dentro de las vías urinarias, pues entonces al haber más caudal de orín, se puede marcar mejor el territorio. Entonces lo que hace la biología es preparar a la persona para que marque mejor el territorio. Es lo que puede hacer la biología por esa persona que no puede exteriorizar lo que siente. Entonces, todas aquellas cosas que no podemos exteriorizar, hay una solución interna y de eso se encarga el cerebro. Entonces, el sentido biológico es orinar mejor. Entonces, ella está de alguna manera queriendo orinar, queriendo marcar su territorio, pero siente que no puede. Entonces hay que ver dónde esa persona se siente invadida. Puede ser por su pareja también, puede ser en su oficina, su jefe, que siente que irrumpe en su territorio. No sé, puede ser alguien que de pronto le descuelgue un cuadro de la oficina y eso es suficiente como para que dispare una infección urinaria. Puede ser el hecho de entrar a tu habitación y tenés tu cama bien ordenada, tus muebles bien limpitos y de pronto ingresan personas sucias, qué sé yo, los amigos de mis hijos, de pronto hicieron una suciedad tremenda, o puede que alguien venga a la casa y de pronto esa persona se sienta invadida. Pero te pregunto, Daniel, hago un break. O sea, si yo pasa eso y yo no me expreso, es cuando me lo trago, ¿no? O sea, porque si yo lo expreso y expreso y digo no, o sea, pongo en mis límites, digamos, o si puedo marcar mi territorio, no llega a pasar la infección de orina. Por supuesto, si esa persona cuenta con la capacidad de establecer los límites, porque precisamente hablamos de límites, es como los animales marcan el límite de su territorio con orín. Si esa persona no puede poner límites porque no cuenta con la capacidad de poder hacerlo, porque vive su conflicto, entonces quien va a poner los límites es su cerebro a través de las vías urinarias. Claro, si esa persona sí puede poner los límites y dice, no, este es mi territorio, esto es así y esto es así, la persona ya soluciona el conflicto, pues entonces no hay estrés. Okay. Pues no hay estrés, entonces no hay infecciones urinarias, así de simple. Okay. Pregunta si la pregunta que hacen ahora es basado en eso, si esa infección de orina te puede llevar a si te lleva a una sepsis, que si es un descontrol total. Las infecciones que pueden aparecer a través de infecciones urinarias que se pueden intensificar siempre es en relación con el conflicto y con el progreso del estrés de la persona. Nada que ocurre en el cuerpo a nivel de las infecciones cuando se intensifica se relaciona con un hecho aleatorio, sino que tiene que ver con la intensidad de cómo esa persona está viviendo el conflicto y cómo todavía no lo ha superado y sigue progresando el estrés. Lo único que siempre progresa es el estrés, no hay enfermedad que progrese. Si progresa el estrés, progresa la fase de adaptación. Claro, claro. No deberíamos de estresarnos. Nunca. Bueno, es a lo que venimos a resolver A conflictos resolver a la todo vida. eso. A ver. Claro, no Mira, podemos dejar de otra hacerlo. pregunta. A ver, Sí.
A ver, que la tengo aquí. Es que me hicieron varias. Bueno, esta creo, vamos a ver qué pasa, qué me responden por allí. Hay un seminario que vamos a hacer ahora en Buenos Aires para la gente que quiera conectar, quiera inscribirse online. Te iba a Eh, preguntar eso y te quiero hacer una pregunta. Te hago esta pregunta y entramos al seminario, ¿te parece? No, ¿Cómo? no Sí, te, claro, claro, no te claro. creas que se me ha olvidado el seminario, ¿eh? Que yo la Sí. primera que quiero apuntarme ahí, Ok, instaladísima. ok. Si lo vi por una publi que tenías de seminario y dije, uy, Daniel, ahí está Daniel. A ver, te hago la pregunta. Mira, decían si el conflicto, a ver que este ya me lo dijiste, y los grillos agudos en los oídos. Son grillos, y pregunté porque lo vi también en un programa tuyo, son agudos y es en ambos oídos. Bueno, si son grillos, son grillos. Grillos. Dijo grillos. Porque, porque los sonidos son variados. Ah, vale, ok. Dijo Sonido a grillos. grillo, sonido a bocina de tren, Ok, sonido a bocina de, de bocina de trabajo. Cuando salen los trabajadores suena ok. una bocina. Puede ser sonido del viento, sonido de un mosquito, puede ser el sonido. Hay muchos sonidos. Hay que ver cuál es el sonido que se escucha en los acúfenos. Entonces, cuando hay acúfenos y hay sonidos, hay que siempre ver cómo es el sonido. Aunque parezca un dato no demasiado serio, sí lo es para la biología. Perdón. Siempre preguntar, ¿cómo es el sonido? ¿Es grave o es agudo? Porque depende de que si es grave o agudo, de qué va el conflicto, cómo se vive, de qué manera, si es intenso o no. Entonces, es importante saber si es agudo primero o grave. Si es sonido... Te puedo decir el sonido que dijeron. Dijeron algo así como, me dijo algo así como, esto no es Bueno, serio, pero bueno. no, 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 pero aquí en la biología todo cuenta, absolutamente todo. A veces una cosa que nos puede parecer irrisoria puede provocar una enfermedad. Una palabra, el hecho de que una persona de la cual no esperábamos que nos diga tal o cual cosa, puede ser un shock emocional brutal, seguido de un sobreestrés permanente, vivido en soledad, en aislamiento, no compartido, el conflicto no verbalizado y sin solución para la persona. No hay vuelta atrás para la persona porque se lo acaba de decir una persona de la cual no esperaba que se lo dijera. Y eso puede provocar un cáncer inclusive. O sea, y puede ser una palabra tonta, simplemente una sola palabra. Una palabra mata, una palabra cura. Por eso las palabras tienen un poder enorme. Y no es la palabra en sí misma, sino lo que va asociado a la palabra. La persona, porque para qué lo dice, todo lo que va asociado a la palabra. Es la representación, ¿no es cierto?, vivencial y emocional de esa persona ante la palabra y ante lo que representa la palabra de esa persona para esa otra persona. Entonces, siempre es la interpretación metafórica que hace la persona de lo que representa para ella el acontecimiento. Entonces, cualquier cosa puede provocar un estrés, o un sobreestrés, o un gran estrés. Eso es importante. Los sonidos hay que buscar cuál fue el conflicto de separación auditivo que se vivió en ese momento. Entonces, pues para eso hay que estar con la persona y hacer las preguntas puntuales, porque en términos generales lo que puedo decir es que es un conflicto de separación auditivo. Entonces, hay que ver si en ese momento, en el momento del estrés, donde esa persona probablemente querían que la escuchen o pidió auxilio y gritó y nadie la escuchó. Entonces el conflicto es no me escuchan, conflicto de separación auditivo, no me escuchan. O quiero que me escuchen, nadie me escucha, también conflicto de separación auditivo. Y en el momento del estrés que se vive, porque siempre hay un shock, justo estaba ese sonido. Entonces el cerebro lo que hace es asociar ese sonido. Entonces el sonido va en el combo, ¿verdad? Entonces el sonido está como acompañante. Entonces, por eso el sonido le recuerda a esa persona que hay un conflicto de separación auditivo. Conflicto de separación auditiva.
Última pregunta y ya te voy a dejar en paz y entramos al seminario para decirle a toda la gente que vas a hacer un seminario porque quiero hacerte dos preguntas con respecto a ello. La última que me dicen es un accidente de automóvil que es sencillito, sencillito. Le llegaron por detrás, fue como algo muy leve, pero sin embargo le causó, ¿cómo se llama lo de la cervical? Bueno, eh, Un accidente en las cervicales, digamos, sí, bueno, en el el golpe hacia sacudón. atrás, sí, le dio Sí. inflamación en la cervical y tiene contracturado toda la parte de la zona a la zona izquierda alta, la zona media derecha y toda la zona baja. Pero que lo que se queda sorprendido es que de lo sencillo que fue y que le pase todo eso, aparte de mareo, que le pase todo eso y que le haya costado, le esté costando 3, 4 semanas todavía recuperarse. Bueno, lo que hay que tener en cuenta en estas circunstancias es lo que representó emocionalmente para la persona el hecho del golpe por detrás. Todos los golpes por detrás, sean en relación con accidentes menores o mayores, si la persona a partir de ese momento de haber experimentado una situación inesperada por detrás, el miedo en la nuca, lo que se dice en términos biológicos, puede que esa persona haya quedado afectada emocionalmente con un miedo en la nuca. Eh, ¿Qué es un entonces, miedo en la nuca? ¿Qué puede ser el, un miedo en la nuca? el miedo en la nuca es, digamos, el esquema paranoico. Todas las personas con el miedo por detrás eh, generalmente siempre afecta todo lo que es la vista o la nariz. ¿Por qué? Porque atrás nosotros en la nuca tenemos los centros de control que son los relés, digamos, eh, que se conectan a través de este esquema, ¿no es cierto?, con nuestros ojos y las vías aéreas, que es la nariz. Entonces, por eso es que cuando una persona tiene miedo, siempre el miedo es por detrás, salvo que sea un miedo frontal frente a un peligro, entonces el miedo es adelante. Pero generalmente, todas las situaciones que tenemos por detrás, si quedamos afectados emocionalmente, sean por accidentes o pueden ser situaciones simplemente psíquicas y emocionales, que es exactamente lo mismo, porque el miedo en la nuca o el miedo por detrás se puede generar a partir de un golpe, de un accidente, y la persona puede quedar afectada emocionalmente, o también esa persona puede quedar afectada porque ha vivido una situación de haber tenido un miedo por detrás y no es necesario en estas circunstancias un accidente. Y es exactamente lo mismo porque la respuesta biológica va a ser exactamente la misma, que puede venir con dolores, con parálisis, depende cómo esa persona haya vivido ese conflicto. Pero fue un golpe por detrás, miedo en la nuca, hay que ver si esa persona vio por el espejo cuando iba a ser golpeado por detrás o fue un impacto sorpresivo. Bueno, eso es muy importante saberlo, ¿no? Eh, Porque puede ser que la persona lo haya visto por el espejo que venía de atrás, ya no es un miedo en la nuca, sino que es un miedo frontal, Claro. porque por más que venga por No, no atrás, lo vio, no lo vio, eso sí me lo dijo, no lo vio. no lo vio. Bueno, No lo vio. entonces fue un golpe sorpresivo por Sorpresa. detrás. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando hay un golpe preciso en una parte precisa del cuerpo, nunca es aleatorio, siempre tiene que ver con el conflicto de la persona, porque no es casualidad que en ese accidente justo se haya golpeado acá atrás. Es que estaba viviendo un conflicto anteriormente al accidente que hizo que ese conflicto obviamente atraiga esa realidad precisa, porque no es casualidad que lo hayan golpeado por detrás. Ya tenía el conflicto del miedo en la nuca por detrás, ya vivía un conflicto de esas características. Son personas que generalmente se encuentran en situaciones en la vida emocionalmente cuando no pueden ir para atrás, no pueden ir para adelante, no pueden ir para los costados, se encuentran en términos de parálisis o si no, eh, personas que están confrontadas siempre a un peligro por detrás. Es decir, esa es la paranoia, ¿no? Cuando una persona está, digamos, siempre pensando en el futuro, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Todos los miedos al futuro, fíjate, ¿no? Qué paradójico. Todas las personas que tienen miedo al futuro de qué me pasará, qué me pasará, qué me pasará, son personas muy ansiosas. ¿Qué me pasará?
que no es lo mismo que la persona depresiva que vive el pasado en el presente, que esa es la depresión. La persona que vive el futuro o muy intensamente el futuro en el presente son personas muy ansiosas y son las que generalmente tienen miedo en la nuca. Fíjate, miedo al futuro es hacia adelante, pero el miedo se ubica acá atrás. Ya, Entonces, tengo miedo al futuro es acá atrás. Probablemente esa persona haya tenido un miedo al futuro tremendo. Pero vuelvo a insistir, siempre hay que hablar con la persona para claro. hacerle las preguntas puntuales. Claro, claro, pero bueno, sí, sí, que se le va a aclarar muchas cosas. Bueno, y tenemos 18.000 preguntas, pero no te, ya sé que estás ocupado con lo tuyo. ¿Cuándo es el seminario? Y la pregunta que te quería hacer era, las personas que hacen el seminario no necesariamente tienen que formarse para tratar a otras personas. Tú puedes hacer el seminario para ti, para resolver tú y de las personas que están a tu alrededor. Totalmente, claro que sí. Sí, sí, sí. Es el seminario, si bien al seminario asisten profesionales, médicos, psiquiatras de la psicología, también amas de casa, eh, personas dueñas de centros holísticos o personas o coaching, personas que hacen terapias holísticas. Eh, Cualquier persona puede asistir al seminario, pero ojo, el seminario no es para todos. Ok, El seminario no es para todos. Sí para aquellas personas que quieran hacer realmente un cambio radical en la vida, en todos los aspectos, más allá de descodificar la enfermedad, porque eso es por añadidura. Muchas personas quieren hacer el seminario para curarse o sanarse. Yo siempre les digo que eso ya de movida está, ujú, eh, por añadidura. No es lo más importante, descodificar una enfermedad, que se vaya un cáncer o que la persona descubra cómo se sana y se cura rápidamente a nivel de la conciencia. Al principio es sorprendente para muchas personas que van al seminario, pero después se dan cuenta que hay algo mucho más importante que curarse y sanarse el cuerpo de la enfermedad, sino que son los cambios que vienen después y el gran potencial que se descubre a desarrollar para encontrar la finalidad concreta en la vida y estar llenos de abundancia y hacer muchas cosas en la vida, ya no teniendo esas restricciones internas o bloqueos internos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestro transgeneracional y las cosas que viajan de generación en generación. Bueno, todo eso, digamos, ocurre en el seminario. Entonces, las personas que están sincrónicamente preparadas para hacer el seminario son personas que tienen que escuchar esta entrevista en el momento preciso, se tiene que dar esa sincronía, lo siente, lo siente, toma la decisión en el momento, que es lo que claro. suele pasar muchas veces. Y después hay personas que por ahí no están preparadas todavía. No pasa nada, está todo bien. Quizás pasa un tiempo después, hacen el seminario, pero cualquier persona puede hacer el seminario. ¿Y cuánto Pero tiempo claro, dura, Daniel? el seminario dura 10 días. 10 días. Comienza ahora, en unos días, Ujú. el 16 de octubre, comienza a 9:30, 9:30 de la mañana, AM, y termina a las 6 de la tarde. Hay, digamos, un break de 30 minutos a las 12 del mediodía, a las 1:30 se van a comer, regresan a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eso es durante todos los días, durante los 10 días. Durante Este 10 semi- días, o sea, entiendo que estás hablando de la parte presencial, pero que también entiendo que lo vas a hacer mixto y que hay una parte online para los que estamos sí, fuera, sí, claro, claro. El en las seminario mismas es fechas. en la misma fecha, Ok, al mismo tiempo. ok. Hay un seminario presencial y al mismo tiempo online. Ujú. Las personas se anotan en forma online, las que están fuera de países que no tuvieron tiempo de viajar, y asisten al seminario como si estuvieran dentro del seminario. Ok, Participan, también se descodifican, eh, y bueno, y se entregan los archivos digitales ya cuando la persona se anota, el programa contenido y bueno, y a disfrutar del seminario. Comienza a 9:30, termina a 6 de la tarde todos los días y comienza ahora del 16 al 25 de octubre. del 16 al 25 de octubre. Esto que tú acabas de decir es muy interesante porque, no sé, de alguna manera yo asociaba siempre la descodificación, o porque era la parte que a mí me interesaba enfocar, ¿no? Estaba como muy enfocada en la parte de la biología del cuerpo. Pero fíjate, tú estás hablando de haces el seminario y te vienes con, o sea, entiendes los bloqueos que existen de patrones repetitivos, me imagino que hablarás también de lealtades familiares, esas que se quedan así como muy arraigadas, y es como una herramienta maravillosa que te hace una apertura a estar en paz contigo mismo, ¿no?
Sí, en el programa contenido, para la persona que recibe el programa contenido, está el contenido del primer nivel, que son 6 módulos, y después está el contenido del segundo nivel, que ya son las prácticas, que serían 3 módulos. Hay un seminario ahora y después hay uno de segundo nivel, que ya son las prácticas. El primer seminario es, digamos, un seminario de descodificación biológica de los síntomas y dolencias, seminario básico de descodificación biológica, obviamente con un programa contenido completo y vasto, donde abarcamos absolutamente todos los, digamos, en el temario, porque es un seminario también teórico-práctico. Eh, y sí, tenemos, hay de todo, eh, abordamos todo lo que es el tema de la física cuántica, transgeneracional, ciclos biológicos celulares memorizados, el proyecto sentido, todo lo que tiene, esto es en el primer nivel, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuadro conflictual de estrés, leyes de Hammer, por supuesto, también, eh, la explicación de las sincronicidades, de todo lo que es las epidemias y o pandemias, cómo se producen realmente. Hay de todo, hay de todo. Hay muchos títulos, muchos. Esa persona puede recibir el programa contenido una vez que se comunique. eh, por ahí el número, creo que lo tiene ahí Sí, la lo voy a producción. colocar Ya. luego una vez, como cuando esto Perfecto, termine, va a quedar perfecto. grabado. Toda la Ok, información la voy a colocar abajo con tu página web, que es ok. Daniel Garbante, se me enredó la lengua, garbante.com. Y Mm, hay una pregunta, por sí. ejemplo, una vez que tú, porque cuando tú estás haciendo una biodescodificación, dice que cuántas sesiones, yo me imagino que dependerá obviamente de lo que están tratando, pero que cuántas sesiones suelen pasar para que tú descodifiques en un momento determinado. Por ejemplo, si yo pido contigo, ¿tú pasas consultas también particulares o estás trabajando solo con No nosotros? estoy en este momento haciendo consultas, voy a retomar nuevamente las consultas Ujú, por la demanda de los seminarios y todo eso. claro, Obviamente que en estas restricciones claro. del 2020 estuve mucho más tranquilo en ese sentido, pero bueno, ocupándome de cosas personales, por eso aproveché las restricciones que habían para ocuparme de cuestiones personales. Voy a poner fecha para atender, pero no estoy atendiendo. Quien atiende son mis alumnos. Hay muchos alumnos que se formaron en el instituto, ya pasaron más de 8.000 alumnos. Ellos mismos fueron los que también difundieron a Claro. través de talleres, a través de programas de radio, de televisión, difundieron todo lo que es el tema de la biodescodificación. De hecho, la palabra biodescodificación está bautizada por esos alumnos que comenzaron allá por el año 2009. El instituto comenzó por aquellos años y bueno, cuando comenzamos a colgar las conferencias, fueron conferencias informativas, después se transformaron en conferencias más técnicas y después yo me lancé a las descodificaciones en vivo, que es lo que la gente puede ver por YouTube, que son obviamente conferencias o eventos gratuitos para que la gente pueda realmente Claro. descodificar. Ahí en las descodificaciones en vivo lo que se aprecia son las demostraciones. Obviamente está lejos de ser un seminario de formación e intensivo, ¿no? Pero se pueden ver las demostraciones, cómo se puede descodificar. Por supuesto que en una consulta que dura 1 hora, la descodificación es, digamos, se toma mucho más tiempo. Ok. 1 hora, no es más de eso. No son muchas sesiones, generalmente siempre es una sola. Para que hayan 2 sesiones, realmente, bueno, tiene que ocurrir algo que salga un poco fuera de lo común. Yo sé que hay personas que piensan que esto es como la psicología, no. Es una sola sesión, dura 1 hora, basta y sobra para descubrir Maravilloso. cuál es el programa y el desencadenante, que la persona comprenda por qué y para qué vive ese conflicto y cómo esa enfermedad se relaciona con ese conflicto preciso. Después hay un abordaje del transgeneracional también, pero eso es muy rápido, eso es si lo amerita, porque no todas las enfermedades coyunturales requieren de indagar o de explorar en ese mundo, ¿no? Para descodificar un colon irritable no hace falta hacer un transgeneracional y todo eso, no hace falta realmente. Pero sí para circunstancias de la vida en que la persona quiere hacer un cambio, quiere saber por qué viven siempre los mismos acontecimientos, por qué no le va bien, por qué hay desgracias en su familia, por qué Claro. no hay abundancia, por qué hay siempre los mismos problemas.
también enfermedades estructurales. Entonces sí se requiere de un transgeneracional bien armado, por supuesto, intuitivo, rápido y claro sobre todas las cosas para que la persona se impacte y lo comprenda bien, ¿no? La persona siempre hace un clic. No es intelectual, esto no es intelectual, es todo a nivel biológico. El proceso interno es, digamos, espontáneo, no es que se descodifica y después la persona dice, ¿y ahora qué descodifiqué? ¿Qué trabajo interno tengo que hacer? ¿Qué trabajo, qué tengo? La persona tiene un programita, ¿eh? La persona tiene un programa de que tiene que trabajar. A la persona le encanta trabajar, le encanta trabajar. Y su subconsciente tiene todos los argumentos para prepararle una condición de trabajo. Porque si la persona piensa que tiene que trabajar su conflicto, el subconsciente le va a poner trabajo. Entonces, porque Claro. nuestro subconsciente nos da la razón en todo. Entonces, no hay ningún trabajo. Es tomar conciencia, la persona hace clic y ya la reacción del cuerpo se ve claramente en la fase visible y sensible como la enfermedad puede desaparecer de un momento a otro. eh, o si no, su conflicto emocional también, ¿no? Entonces, todo esto en el seminario. Por supuesto, no alcanzan las horas para poder explicar cómo realmente, o las aristas, ¿no es cierto?, que tiene la descodificación biológica. Daniel, yo me imagino que en esos 10 días que preguntaban fechas, el precio se los voy a colocar, todo va a estar allí, está en la página de Daniel, del 16 al 25 de octubre, estamos en el 2021, les recuerdo, por si acaso se han quedado en el 2020, no, estamos en el 2021, ahora mismo va a empezar. Me imagino que en ese curso, en ese seminario, pasan muchas descodificaciones, ¿no? Suceden en la medida en que vas avanzando día a día. Sí, sí, durante todo el seminario, desde que comienza hasta que termina, todas las descodificaciones se dan por añadidura. Los alumnos vienen el primer día y ya comienzan a descodificar, Sí. comienzan los síntomas de reparación, por supuesto, pero sobre todas las cosas, ya al último día ni piden consultas ni nada porque ya con el seminario basta y sobra. Pero, pero sí, es así. En este seminario que tiene un valor, nosotros ahora lo vamos a hacer aquí en este programa. En este programa lo vamos a hacer, ¿por qué no? Las personas que están escuchando este programa, este, el Instituto Argentino le puede hacer una promoción de la mitad de lo que sale el valor regular del seminario. Así que para las personas interesadas, las No, personas que se quieran, maravilloso, imagínate, qué las, guay, qué bueno. las personas que se quieran inscribir, eh, tienen desde ya, las personas que están escuchando ahora, el 50% Qué del bueno. valor regular del seminario. Muchas Simplemente gracias. tienen que llamar a los números que se van a colocar, que es simplemente para que sea rápido, un número de WhatsApp y la página Claro, web para que vean la info y decir que vienen de parte de tu programa. genial, Es muchísimas gracias. Puedo colocar eso ahí abajo, ¿no? También lo totalmente, coloco, claro que sí, perfecto, por supuesto, perfecto, claro. muchísimas gracias. Yo creo bueno, es maravilloso. Yo honestamente te vengo siguiendo hace rato y solo escucharte en estos auditorios cuando estás allí, hay cosas que de repente dice alguien y encaja y tú dices otra cosa y hay algo que sucede, o sea, siempre hay algo que sucede. Yo en cada cosa que escucho hay algo que sucede en los vídeos, solo en los vídeos. Ya yo no te digo si voy al seminario ya, eso será genial, o sea, debe estar Gracias a Dios hay muchísima gente que viendo los videos de YouTube desde el año 2009, es maravilloso. los mensajes que llegan realmente son movilizadores, ¿no? Porque siempre hay personas que se van sanando, curando, que un dolor de rodilla, por ejemplo. Vi el video y justo en la parte que hablaste de la rodilla, yo tenía un dolor de rodilla de 10 años, no se me iba con nada, una artrosis de rodilla galopante, no podía ni mover la rodilla. Yo escuché justo algo, el clic, ese es el clic que digo yo, El clic, y sí. se me fue el dolor de rodilla, no lo tuve más. O sea, todo por ver el video. Entonces, por eso los videos es una forma de devolución, a que hay personas que por ahí no pueden hacer el seminario. Entonces están los videos, ¿verdad? Para que lo puedan ver en forma gratuita y cumplan la función que tiene que cumplir.
Claro. Yo para todas las, bueno, lo pasaré esta información también a todo el equipo de coaches. Nosotros tenemos aquí una escuela de coaches con la cual colaboramos y somos formadores. Paola dice, yo quiero, Paola, ahí está, apunta abajo y pone porque tenemos el 50%, así que ahí vamos a apuntarnos a hacer biodescodificación y además con este hombre que, bueno, yo estoy encantadísima, o sea, yo estoy de verdad fascinada porque sé lo que Bueno, haces, muchas gracias. sé el trabajo que haces, que es maravilloso. He visto muchos vídeos y me los repito, a veces me duermo contigo. A ver, tampoco te lo tomes así, pero bueno, a veces porque, porque yo sé que su consciente trabaja. No, Eh, me han dicho, parejas me han dicho, Daniel, Nos estás toda dormimos la juntos. noche entre nosotros. Bueno, genial, le digo. Son muy abiertos, les agradezco mucho. Daniel, una última pregunta. Cuando tú estás en estos escenarios y le haces una pregunta a la persona y la persona hace clic, porque yo te veo que estás como muy de corazón, o sea, este es un trabajo que tú no solamente haces desde tu conocimiento que también, sino también estás como muy de corazón conectada con la única persona con la que estás hablando, ¿no? Por la forma en cómo hablas. Cuando eso hace clic, ¿qué sientes tú? Bueno, lo que se siente en ese momento es, digamos, eh, un sentido. El sentido primero aparece el sentido de seguir, es el sentido de encontrar, digamos, una respuesta a la misión. Sentir en ese momento, cuando una persona hace un clic, es como, es como decir, es el clic que hace la persona y el clic que hace uno en términos de lo que uno también viene a sanar. Porque eso es lo que se siente. Lo que se siente es que uno va sanando uno mismo en la medida que sana el otro, porque el conflicto muchas veces puede relacionarse con el conflicto de uno. Claro. Entonces, es un corroborar. Entonces, cuando existe ese corroborar, lo que hay, digamos, en ese momento es un goce. Lo que se siente es un goce, no de poder, ¿no? Sino lo que se siente es un goce Sí, es de, como un sentir, de ¿no? Ese celebración. sentir de... Una celebración, sí, una Claro. celebración, un saber que uno está donde tiene que estar y no en otro lugar. Que uno siente en ese momento que no está perdiendo ningún tiempo de nada. Uno no piensa estar en otro lugar, más allá, uno dice, estoy donde tengo que estar, en el lugar que tengo que estar y aquí soy feliz, aquí ahora, en este momento, Claro que porque sí. lo que se ha producido es una liberación y esa liberación tiene que ver justamente con lo que venimos a resolver en la vida. Entonces, cuando uno está ahí adentro haciendo ese trabajo, lo que uno siente es, estoy aquí porque yo vengo a resolver un gran conflicto en mi vida, porque por algo estoy haciendo esto también, no solamente cumpliendo mis deseos, sino que también estoy para, obviamente, brindar la herramienta, proporcionar, digamos, la posibilidad de que la otra persona sepa de que puede curarse, puede sanarse. Primero tiene que querer curarse, por eso va quizás a la conferencia, sabe que se puede curar el conocimiento, si no fuera por el conocimiento no sabría que se puede curar, y aceptar la curación. Sí, si vamos a España, estás invitada para venir o para organizar también para la convocatoria de personas, así que muy Claro que sí, amablemente estamos a tu estaremos orden. ahí. Ya sabes que aquí estamos a tu Bueno, orden. Este es tu espacio y para lo que quiera. Bueno, tenemos gente, luego publicaré alguna cosita en Instagram también, que ahí hay varias personas que seguro te querrán ver. Les recuerdo que empezamos el seminario el 16 de octubre hasta el 25 de octubre. Estamos en el 2021. Para los que lo vean grabado después, por si acaso, son 10 días y que tenemos el 50% de ok. regalo. De regalo. Bueno, con mucho placer, ¿eh? Oye, Daniel, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un honor y un placer. Gracias por decir sí y por compartir con nosotros. Y luego, bueno, ya nos veremos en breve y seguimos en contacto. Estamos ya conectados. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos prontito. Te mando un beso. Salud. Un beso enorme y muchísimas gracias por conectarse por aquí.